En lo más profundo de las montañas olvidadas existía un monasterio, olvidado por el tiempo y la historia. Su nombre, Saint Silentium, era conocido solo en susurros entre los aldeanos de los alrededores. El lugar había sido un refugio de monjes siglos atrás, pero un oscuro accidente lo condenó al abandono. Desde entonces los rumores hablan de gritos ahogados en las noches más frías y de figuras encapuchadas que me rodeaban por las ruinas. Eleanor, una joven periodista obsesionada por lo paranormal, decidió investigar el lugar tras escuchar las historias de los lugareños. Acompañada por su cámara, su grabadora y un cuaderno, emprendió el viaje hacia el monasterio en busca de respuestas. A pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo, quienes insistían que el silencio de ese lugar no era natural, Eleanor no se dejó intimidar. El camino hasta el monasterio era arduo, los árboles desnudos se alzaban como sombras esqueléticas, y el viento helado susurraba palabras incomprensibles. Cuando finalmente llegó, se encontró con un edificio imponente y gastado por el tiempo. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y grietas, y la enorme puerta de madera, parcialmente abierta, parecía una invitación a entrar. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió su espalda. El interior estaba en penumbras, iluminado apenas por los rayos del sol que se filtraban a través de las vidrieras rotas. Los pasillos estaban llenos de escombros y un olor a humedad impregnaba el aire. Eleanor encendió su linterna y comenzó a explorar. Al principio todo parecía tranquilo. Tomó fotografías de los antiguos frescos que adornaban las paredes y registró sus impresiones en su cuaderno. Sin embargo, a medida que se adentraba más en el monasterio, comenzó a sentir una presencia extraña, como si alguien la estuviera observando. Ignoró la sensación y continuó avanzando, convencida de que eran solo los nervios. En una de las habitaciones encontró un altar cubierto de polvo. Encima había un libro antiguo con una cubierta de cuero negro. Al abrirlo descubrió que estaba escrito en latín. Aunque no entendía todo, logró descifrar algunas palabras: sacrificio eterno y silencio. Un dibujo en una de las páginas mostraba a un grupo de figuras encapuchadas rodeando a un hombre atado de pies y manos. Sus ojos parecían gritar de terror, pero su boca estaba completamente cerrada, como si nunca hubiera tenido labios para emitir algún sonido. De repente, un golpe seco sonó detrás de ella. Eleanor giró rápidamente, pero no vio nada. El corazón le latía con fuerza mientras intentaba calmarse. Debe haber sido el viento, se dijo a sí misma, aunque sabía que dentro del monasterio no corría ninguna brisa. A medida de que avanzaba la tarde, la temperatura descendió bruscamente. Eleanor sintió un frío que parecía provenir de las paredes mismas. Decidió regresar al vestíbulo principal, pero pronto se dio cuenta que estaba perdida. Los pasillos que antes le parecían familiares ahora se retorcían como un laberinto sin fin. Sus pasos resonaban en el silencio sepulcral, pero pronto notó que no eran los únicos. Alguien más estaba caminando detrás de ella. Giró la cabeza rápidamente, apuntando con su linterna, pero solo encontró el vacío. Sin embargo, el eco de los pasos persistía cada vez más cerca. Presa del pánico, comenzó a correr. Su linterna iluminaba brevemente las sombras que la rodeaban, y por un momento creyó ver una figura encapuchada al final del pasillo. La imagen desapareció tan rápido como había aparecido. Finalmente llegó a una sala amplia con un techo alto. En el centro había un círculo tallado en el suelo, con unas runas que brillaban débilmente con un tono rojizo. Eleanor se acercó cautelosamente, sintiendo que algo en su lugar estaba vivo. Cuando tocó el borde del suelo, una voz profunda y gutural resonó en la habitación, aunque no provenía de ningún lugar en específico. ¿Por qué has venido aquí? Eleanor retrocedió buscando con la linterna al dueño de la voz, pero no encontró a nadie. Soy una periodista investigando el monasterio, respondió con un hilo de voz, tratando de sonar valiente. El silencio fue su única respuesta, un silencio tan pesado que parecía absorber el aire a su alrededor. De repente las runas comenzaron a brillar con más intensidad, y del círculo surgieron sombras que tomaron forma humana. Eran los monjes condenados, sus rostros deformados por el sufrimiento y el terror. Cada uno tenía la boca completamente sellada, como si algo o alguien les hubiera arrebatado la capacidad de gritar. Eleanor quiso correr, pero sus piernas no respondían. Las figuras comenzaron a rodearlas con sus manos extendidas hacia ella. En sus ojos había una súplica desgarradora.
como si estuvieran pidiendo ayuda. Pero la voz gutural volvió a llenar la sala, esta vez con un tono amenazante. Ellos eligieron el silencio eterno para protegerse de la verdad. Tú, intrusa, has desafiado su castigo. Ahora serás una de ellos. Eleanor gritó, pero su voz se perdió en el vacío. Sintió como una fuerza invisible la arrastraba hacia el centro del círculo. Las sombras la envolvieron y todo se volvió oscuridad. Cuando los aldeanos encontraron su cámara días después, solo quedaba un video grabado. En él se veía a Eleanor explorando el monasterio. De fondo se escuchaban susurros ininteligibles y el eco de pasos. Al final del video, la cámara cayó al suelo y la pantalla quedó en negro. Lo único que continuó grabando fue un silencio profundo e inquietante, un silencio que parecía estar vivo. Desde entonces, los gritos ahogados en las noches más frías aumentaron, y algunos aseguran que una nueva figura encapuchada se unió a los monjes en su eterna condena. Fin.